iglesia. El Señor les bendiga. Tal vez ya está hojeando usted el formato que le acaban de entregar. De hecho, si no lo adquirió, yo lo animaría a que lo hiciera, para que tengamos todos una idea, un mismo punto de cómo tomar estas notas, de cómo prestar atención, a qué detalles de pronto prestar atención, y ojalá esto nos guíe a aprovechar un poquito mejor el tiempo que pasamos, a ser más activos, más dinámicos con las enseñanzas, el pasar tal vez de un modo más pasivo a un modo más activo, ¿sí? A un modo más participativo. Esa es la intención, y por eso el equipo de ayudas nos ha propuesto esta idea. Damos gracias a Dios que nos ha llamado como iglesia a transitar un camino muy interesante este año. Siervos para su gloria. Siervos para su gloria puede considerarse como la aspiración más grande que un cristiano puede perseguir. Al mismo tiempo es la demanda más elevada que la Biblia le impone a la humanidad. Y al mismo tiempo fija el destino más glorioso que jamás nadie podría idear. Solo la palabra del Señor, solo en el Evangelio cristiano se concibe algo como esto. Entonces, la invitación, y con eso, pensando en ello, es que están este tipo de formatos, pensando en ello, la invitación es a comprometernos con el estudio dominical. Una concentración, una intención a la hora de usted estar allí o a la hora de nosotros estar aquí, una intención de aprovechar el tiempo en la enseñanza, de adquirir ese compromiso con el estudio. Y como les decía, por eso la idea de este formato, para facilitar nuestra comprensión de las enseñanzas. Una herramienta muy útil para enfocar nuestra atención. Además de que posiblemente este año vamos a estar un poco más acompañados de nuestros niños, de nuestros adolescentes en las reuniones. Qué maravilloso es eso. Pensar que vamos a compartir más tiempo aquí como familia. Así que animémonos a completarlo con ellos, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, con nuestros niños. Aprovechemos esas grandes capacidades que tienen nuestros chicos, porque si no lo usan en comprender la enseñanza aquí, les aseguro que ahí donde están sentados van a usar esas grandes capacidades para atender cualquier otros asuntos en su cabeza, y usted los va a poder ver totalmente concentrados en todo menos aquí. Pero si aprovechamos, si dirigimos, si orientamos esas capacidades de nuestros niños, con seguridad vamos a lograr algo muy valioso. Seguramente ellos lo van a poder diligenciar de una manera más efectiva que nosotros, con seguridad. Incluso los más pequeños seguramente le van a poder añadir un toque de color, mejorando un poquito más el formato. Hoy, al ser esta primera reunión, al hacer esta prueba piloto, voy a hacer de pronto un énfasis acerca del formato durante la enseñanza para aprender también un poquito a usarlo, ¿ok? Entonces, Biblia lista, formato listo, actitud puesta. Entonces, a caminar. Primero echemos un vistazo a las notas del domingo pasado. El hermano Gerson destacó los requisitos básicos para aquellos que desean desempeñar la noble labor de servir. Él nos enseñó que no se trata de cómo nos vemos por fuera. No se trata necesariamente de ser tan apuestos como el hermano Gerson, así con barba y musculosos. No.
Más bien aquellos hombres y mujeres llamados a ser siervos para la gloria de Dios deben ser irreprensibles, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, lo cual es un llamado mucho más riguroso que lo que podamos usar o cómo nos podamos ver. Y con el llamado, junto al llamado, se nos dio entonces el modelo a seguir, así como Cristo Jesús. Jesús, quien es irreprensible, de buena reputación. Jesús, quien es lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Jesús, quien nunca hizo maldad. Nunca hubo engaño en su boca. Jesús, manso y humilde de corazón. Ese es el modelo de un siervo de Dios. Allí está, Filipenses capítulo 2. Ahí tú lo vas a encontrar. Ese es el modelo de un siervo para la gloria de Dios. También el hermano Gerson expuso el cómo fuimos hechos parte de la familia de Dios. Nos hizo conscientes de una necesidad que tenemos de ser santificados. No solamente de que fuimos alcanzados por el Evangelio y fue un evento allí único, sino de que necesitamos un proceso de ser santificados por el Espíritu Santo. El cristiano, usted y yo hoy, todos aquellos que estamos aquí en este lugar, necesitamos ese proceso. ¿Por qué? Por el pecado que aún mora en nosotros y nos hace incapaces de servir siguiendo el modelo de Cristo Jesús. Y terminó el hermano Gerson dándonos una advertencia de que este camino requiere tiempo, un camino arduo. Algunos les tomó 10 años y otros hasta 40 años. Así que Él nos alentó a unirnos como iglesia para crecer. Iglesia, a tomar una posición juntos para crecer, tomar nuestro lugar como iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia. Tomar esa posición para crecer, de lo contrario, no vamos a permanecer. Ese es el riesgo, de lo contrario, no vamos a permanecer. Sin crecimiento, lo parafrasea el pastor Miguel Núñez en el libro Siervos para su Gloria, sin crecimiento no hay una permanencia. Bueno, y ahora entramos al tema del día de hoy, conscientes entonces de la meta, ¿no? Conscientes de cuál es la meta. Siendo conscientes de esto, vamos a buscar en la palabra de Dios el cómo dirigirnos hacia allí, el cómo iniciar ese camino hacia esa meta, cómo crecer y cómo permanecer en ese camino. Y para ello vamos a considerar el libro de Efesios. Si usted lo quiere anotar ahí en su formato, usted se va a dar cuenta que el formato lo guía a eso, ¿no? Fecha, bueno, la nota. ¿Quién predica hoy? Jonathan, alias El Cielito, según mi esposa. Y para ayudarle a identificar cómo es que se llena, entonces le comento estos pasajes. Si usted lo quiere anotar, va a ser nuestro texto principal, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Y un segundo texto que también será importante para nuestra enseñanza al día de hoy es Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Habrán otros pasajes, estaremos allí, pero si quieren anotar estos dos serán tal vez los centrales. Efesios capítulo 3 del 14 al 21 y Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Y bueno, de una vez también para aclarar de qué trata el sermón de hoy, que usted va a encontrar esa pregunta ahí, ¿de qué trata el sermón de hoy? Es el siguiente: sé
un siervo con un mundo interior organizado. Debo ser un siervo con un mundo interior organizado. El tema de hoy es una invitación. Seamos. Los esquemas de enseñanza que estamos siguiendo los tomamos de este libro que estudiamos el año pasado, dedicamos el año completo pasado el equipo de líderes del pastor Miguel Núñez, Siervos para su Gloria. Siervos para su Gloria. Y cada capítulo de este libro está dirigido hacia esa invitación, ser. Sé un siervo para la gloria de Dios. Debemos ser. Esa es la invitación que se va a repetir una y otra vez. ¿Por qué ser? ¿Por qué ser? Porque uno diría, bueno, hay una meta, entonces pongámonos manos a la obra, hagamos cosas, hagamos algo. Hacer es nuestra primera reacción. Pero él dice no. Antes de hacer, dice el pastor Miguel Núñez, antes de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, debes convertirte en la persona que Él te creó para ser. No debo hacer sin antes ser. Esto, explica el pastor Miguel Núñez, conlleva muchos errores en nuestra vida como cristianos. El no ser antes de hacer. Entonces hoy nos corresponde el ser, ¿no? Sé un siervo con un mundo interior organizado. Y primero vamos a ir entonces a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Dice la palabra del Señor de esta manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que acabamos de leer es una oración, y esta es una oración impactante, de las que nosotros llamamos oración de peticiones. Estamos acostumbrados a ese término, ¿no? Como si alguien le preguntara al apóstol Pablo: ¿hay peticiones por las cuales debemos orar? Bueno, Pablo tenía esta, en favor de la iglesia, como una gran petición, una de suma importancia, y pide algo,
Y usted nota en el lenguaje la forma en la que lo pide. Apelando a las riquezas de Dios. Haciendo ese énfasis en las grandes riquezas de Dios. ¿Y qué pide? ¿Riquezas y prosperidad? No. Pide por el mundo interior de la iglesia, para que éste sea fortalecido, para que el Espíritu de Dios obre en los creyentes y que Cristo habite en el mundo interior del siervo y que el siervo de Dios sea arraigado para ser, no para ser, para ser. Voy a tener que vocalizar mejor, no para hacer, sino para ser. Sino ser llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo ruega según las abundancias de Dios, no para los bolsillos de los creyentes, sino por el crecimiento espiritual de ellos, para ser plenamente capaces de vivir conforme al Evangelio. Y la carta va a continuar mostrándonos la naturaleza divina, espiritual de esta petición. ¿De dónde proviene esto? ¿Qué tiene que ver con el Evangelio? Bueno, pues tiene todo que ver. Porque esto de fortalecer el hombre interior es el Evangelio mismo obrando en la iglesia, obrando en los creyentes. Una necesidad latente, una necesidad vigente hoy en medio de nosotros. Es el poder del Evangelio obrando en la iglesia. Tiene que ver con esto de fortalecer el hombre interior. Esto es la nueva vida en Cristo. Usted con tiempo podrá ir a su casa y continuar desde ahí, desde el capítulo 3, avanzar por el capítulo número 4, llegar hasta lo que hoy vamos a considerar también en el capítulo 5. Y allí Pablo, usted lo va a poder ver, hace una exposición teológica asombrosa para que no haya duda de que esto se refiere al obrar de Dios en la iglesia. De eso se trata, el obrar de Dios, a fin de perfeccionar a los santos. Usted va a encontrar esto allí en el capítulo 4, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación de la iglesia, para transformar nuestro ser antes que nuestro hacer, nuestro ser, a fin de que ya no seamos, y él usa este lenguaje, a fin de que ya no seamos niños fluctuantes, sino que seamos siervos para la gloria de Dios. Mire su formato nuevamente, cómo va ahí con las palabras que se repiten. Ahí le pregunta, ¿qué palabras se repiten? De pronto tiene importancia saber cuáles son las palabras que se repiten para darnos de pronto un recorderis. El énfasis de la enseñanza fue esto. Por eso el formato le pregunta eso, ¿qué palabras se repiten? Si no hay algunas de las que se propusieron ahí, usted las puede ir anotando. Entonces, en esta primera parte de la enseñanza, de la cual está dividida en dos, en esta primera parte consideramos la naturaleza de esto que es ser un siervo con un mundo interior organizado. Vamos ahorita a pasar a una segunda parte más práctica, aplicativa, pero es necesario comprender la naturaleza divina, la naturaleza espiritual de esta necesidad de nosotros ser siervos con un mundo interior organizado. Un par de comentarios más en este primer punto. El hecho de que se mencione el mundo interior
es porque también contamos con un mundo exterior. Si usted quiere, puede autoevaluarse de estas dos maneras, hacer esta separación, un mundo interior con un mundo exterior. Hablando de la condición humana, el pastor Miguel Núñez explica esto. Él dice, el mundo exterior de cada persona, el mundo exterior tiene que ver con nuestra reputación. Así de sencillo. Tiene que ver con nuestra reputación. Para muchos, él dice, lo que la gente piensa, lo que los otros piensan de ellos acerca de nosotros mismos, es más importante que lo que Dios piensa. Ese es nuestro mundo exterior. Mientras que el mundo interior tiene que ver con el carácter, con nuestros valores, con nuestras creencias, y tiene que ver con lo que verdaderamente somos en Dios. Y llevándolo, tal vez esto lo podemos comprender hacia afuera, pero llevándolo hacia el interior de la iglesia, él comenta que muchas veces cuidamos nuestra vida cristiana o la apariencia de nuestra vida cristiana en el exterior. Tenemos cuidado de ello, pero ignoramos, pasamos por alto nuestra vida interior. Por supuesto, el pastor Núñez no dice esto como una idea original de él, o sea, él siempre expone, esto no es algo nuevo mío, esto no me lo estoy inventando yo, sino que él está haciendo un énfasis. Él usa este lenguaje para enfatizar lo que la Biblia ya nos ha enseñado de tiempo atrás. Sucede, y si nosotros recapacitamos un poquito acerca de las principales historias de nuestro Señor Jesús, sucede que las mayores confrontaciones de Jesús con los fariseos precisamente son estas: lo exterior versus lo interior. Hay aquí una escena en Mateo capítulo 23, 25. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. El juicio de parte de Jesús al respecto de esto no tiene tonos grises. No lo trata con delicadeza, sino que es realmente contundente. Por esto, o a la luz de esto, es que yo puedo entender, no sé si a usted le pasa lo mismo, puedo ver la urgencia, la angustia en la oración que leímos aquí del apóstol Pablo, la petición de Pablo de que antes de concederle cualquier otro beneficio a la iglesia, él ruega para que el Señor, para que Dios haga esta obra, para que la iglesia sea fortalecida internamente. He ahí la naturaleza de este asunto, de ser un siervo con un mundo interior organizado. He allí el evangelio en medio de todo esto. He allí el poder de Dios obrando. ¿Lo tenemos? ¿Comprendemos este primer punto? Esta primera parte. La naturaleza espiritual de ser un siervo con un mundo interior organizado es una necesidad primaria. Está en el corazón del evangelio.
por lo cual debemos entonces nosotros pedir en oración, atender a este tema, darle urgencia, porque de esto depende nuestra vida, mi hermano, de esto depende nuestra vida. Bueno, ahora entonces vamos con el segundo punto, que es la aplicación. ¿Cómo luce? ¿Cómo se ve en la práctica cotidiana? ¿Cómo llevo esto a mi casa, a mis familiares, a mis hijos? Hay un punto en el formato que dice, ¿qué Dios me está diciendo personalmente? Es decir, ¿cómo aplico este mensaje de forma personal? Si no lo has diligenciado, puede que en esta segunda parte te quede un poco más fácil diligenciar, completar esa parte. Puede que de aquí salga esa respuesta. A este momento, en este punto de la enseñanza, también puede estar pasando algo. Voy a tratar de anticiparme a algo que pronto pueda estar pasando en sus mentes. Y es que estemos luchando para comprender qué es eso de cambiar nuestro mundo interior. ¿Cómo entender que para ser un siervo de Dios, mi mundo interior debe ser transformado? No sé si en algunos de ustedes de repente esto suena como algo astronómico, como un acontecimiento, un evento masivo celeste, una conmoción espectacular en nuestra vida. Algo tan impactante que en un solo momento haya una transformación completa, como si se nos estuviera diciendo que va a haber algo de esta envergadura a escalas astronómicas. Y ese pensamiento puede crear una expectativa tan alta de este mega evento que puede llevarnos a pasar por alto el obrar natural de Dios. Y tal vez usted lo ha experimentado antes, tal vez lo quiera preguntar en este momento, tal vez lo pregunte al finalizar el servicio. Pero por no ver este cambio esplendoroso, esa transformación, incluso llegamos a veces a dudar de si Dios puede o quiere obrar en nosotros. Yo recuerdo no hace muchos años en la vida de la iglesia, hace muchos años en diferentes lugares, de cómo las personas corrían a las iglesias buscando transformaciones fantásticas. Un evento único, una reacción inmediata, un resultado definitivo. Personas que acudían a eventos con personas saltando, revolcándose en el suelo, gritando y pateando, con objetos o líquidos o prendas que se lanzaban al aire. 2 o 3 o 4 personas sosteniendo a otra, porque Dios le estaba transformando. Y la expectativa era esta, de que se esperaba que después de semejante conmoción, entonces esta persona había nacido de nuevo. Y soy testigo que este tipo de enseñanza dejó a una generación, tal vez a 2 generaciones, desilusionadas, al ver que todo seguía igual al día siguiente. Bueno, tal vez pasaba un día más o 2 días
En el mejor caso, una semana más. Pero todo volvía como antes. Y la desilusión era total. Y no solo eso, sino que puso en tela de juicio el poder del Evangelio. El comentario es que o era o es aún de que los poderes mágicos del Evangelio no servían para transformar a las personas. Todo se mantenía igual. Y aunque los espectáculos se redujeron, aunque han desaparecido de muchos lugares, aún en nosotros está arraigada esa idea de pedir, de esperar por una manifestación, una muestra del poder de Dios en un evento definitivo. Me quiero acostar siendo uno y amanezco nuevo del todo. Y pedimos y oramos, no sé, ver algo flotando, ver. Y eso no es una situación particular. Usted se da cuenta en general cómo corren hacia ese tipo de eventos. Una olla con una mancha es una imagen. Esta es mi situación, este es mi evento. A partir de aquí, mi vida nueva empieza porque vi o experimenté esto y lo otro. Me acuesto uno y me levanto otro. Y el problema no es que Dios no pueda obrar, sino que nos cuesta aceptar, ver, entender la obra a la manera de Dios. Cuando la obra del Espíritu Santo nos lleva a la palabra de Dios y nos lleva a lo sencillo, a lo discreto, entonces el Evangelio pierde atractivo. Es en este punto que el libro y el capítulo que corresponde hoy del libro de Siervos para su Gloria nos lleva a fijarnos en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. El pastor particularmente va a usar estos versículos para orientar su idea. Pero antes quiero que prestemos atención al versículo 1 y 2. El pastor Miguel Núñez nos va a dirigir al versículo 15 y 17 para explicarnos cómo es eso de ser un siervo con un mundo interior organizado. Allá vamos a ir, pero versículo 1 y 2 del capítulo 5. Dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Espero que les haya sonado familiar estos dos versículos, porque usa un lenguaje muy parecido a Filipenses capítulo 2. Muy parecido. Otra forma de expresar lo que Filipenses 2 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir. Aquí se nos expone como: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Con qué palabra inicia? ¿Qué palabra está al principio? Sean, ser. No hacer. No hacer, ser. Sean como. Imiten a Cristo, nuestro modelo perfecto, el cual entregó su vida como una ofrenda y como sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, la invitación nuevamente es esta: iglesia, presta atención, especial atención a la forma de vida de Jesús, y sean imitadores. .
Aquí lo maravilloso está en la sencillez del mandamiento. No es algo espectacular a nuestros ojos, es la sencillez del mandamiento. Porque no es precisamente el morir como mártires lo que se nos está pidiendo. No nos está diciendo salga de este lugar y muera como mártir. No a muchos se les pide ir al África o ir a Corea del Norte a sufrir persecución y muerte. No se nos pide morir en esa manera. Se nos pide vivir como vivió Jesús. Es fascinante notar algunas cosas cuando uno está analizando ciertos temas de la palabra de Dios, como por ejemplo la narrativa en los 4 evangelios. Vamos a notar algo bien interesante. La narrativa en los 4 evangelios usa más del 90% del texto para describir el andar de Jesús, su vida en esta tierra. Y escasamente o solamente un 10% para describir aquello que llamamos la pasión, muerte y resurrección. Tal vez el Evangelio de Marcos es el que más se extiende, usando aproximadamente 2 capítulos, mientras que Mateo, Lucas y Juan usan un capítulo. Allí está, arresto de Jesús, muerte y crucifixión. Y por favor no me malentiendan, no estoy tratando de comparar para ver qué parte tiene más valor que la otra, no hay manera de hacer un comparativo. Sus valores son infinitos, ambos. El valor de la vida del Señor, el valor de la cruz, se equiparan a un valor eterno. No estoy tratando de comparar eso. Estoy convencido de que, de hecho, la Biblia no está escrita con ese propósito. Realmente lo resalto porque considero que nos resulta muy útil conocer la mayor cantidad de detalles sobre el ejemplo de Jesús al vivir, iglesia, al vivir como siervo para la gloria de Dios. Algunos de los evangelios nos muestran detalles incluso de su niñez. Prestemos atención a ello. Con tanto nivel de detalle, y yo estoy convencido de esto, con tanto nivel de detalle, que es una invitación a animarnos, de que nos sintamos animados a imitarlo, como dice Efesios, a andar como Él. Entonces, en este segundo punto quiero ser claro, lo más que me sea posible, de lo maravilloso que resulta el mandamiento, exponiendo a Jesús como modelo. Si hacemos este análisis, si enfocamos nuestra mirada hacia Él, nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso que resulta este mandamiento. Hay una pregunta con la cual he estado compartiendo tiempo con un tío durante las semanas, acercándome a él, compartiendo el Evangelio, y la pregunta es esta: ¿has conocido algún hombre que ya no esté con nosotros o que esté entre nosotros, que sea justo, que sea de buen andar? El recorrido que estamos haciendo es usando los Salmos. ¿Alguno? Y describe a este hombre justo. Y él dice: ninguno. Llevamos cerca de un mes en esto y él dice: ninguno. Cae en cuenta, ninguno, no ha habitado en esta tierra ninguno que sea.
modelo como para decir, fijémonos en él? Y él insiste, no, no hay ninguno. Esperamos que el Señor nos lleve un día pronto a explicarle hacia dónde vamos. Y esto es lo maravilloso, por eso resalto la persona de Jesús en este punto. Su vida, su andar como siervo. Y yo estoy convencido de que así lo vivió Jesús. Y de hecho vamos a necesitar esto, vamos a tener que tenerlo muy presente para que no lo ignoremos ahorita que veamos la instrucción en detalle como un asunto menor, de esos que se pueden dejar para más tarde. Bueno, sí, después. Sino que le demos atención inmediata. Entonces, el tema de hoy, sé un siervo con un mundo interior organizado. ¿Organizado? Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, pues vamos a usar las palabras de Efesios, ahora sí en el versículo 15 y 17. Vamos a usar las palabras para entender esto, ¿qué es? ¿A qué se refiere esto? Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Esto es así. Lo voy a leer tal vez en una versión diferente, pero usted lo va a tener allí. Por tanto, use esta versión porque ustedes saben la fascinación que tengo por la frase por tanto. Por tanto. Se hizo toda una explicación doctrinal y por tanto. Así que, por tanto, tened cuidado de cómo andáis. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Iniciando este programa aparece esto y nos ceñimos a la instrucción de este pastor que nosotros consideramos que por gracia del Señor nos permite recibirle en este momento estas enseñanzas. Y empieza así. ¿Esto es lo primero? Sí. Por aquí debemos empezar. Organizando bien el tiempo porque los días son malos. Puede que usted ya haya notado o seguramente sabe previamente que en estos capítulos que hemos estado andando el día de hoy, 3, 4, 5, y de hecho la carta de Efesios y de hecho las cartas del apóstol Pablo tienen una peculiaridad y es que hay muchos otros consejos de vida. Usted va a encontrar más. Pero todos resultan especialmente sencillos. Una vez el hermano Pedro hacía esa analogía de una experiencia que él tuvo. Está triste y le decían, pues ya no esté triste. ¿Sí? Y la palabra de Dios usted va a encontrar eso. Hace lo malo, ya no haga lo malo. Roba, deje de robar. Especialmente sencillos. Y entre todos estos consejos, a Dios le plació por su sabiduría, por la gracia que nosotros se nos escapa del conocimiento, destacar esta para nosotros hoy. Puedo imaginar tal vez que es por los días, por el tipo de días que estamos viviendo, por el contexto que nosotros estamos viviendo. No es un mandato difícil de comprender. Estoy convencido, estoy seguro de que todos comprendemos este mandamiento. Todos sabemos lo que significa aprovechar
bien el tiempo. Y todos sabemos asimismo lo devastador que es no organizar bien el tiempo. Varios predicadores se unen a esta misma idea del pastor Miguel Núñez, diciendo que la batalla hoy, la batalla por el corazón de la iglesia se mide en minutos. En minutos. ¿Quieres ver el estado natural? ¿Quieres ver el estado de vida, de salud de una congregación, de una familia, de un hombre, de una mujer, de una persona, de una organización, de una misión? Cuéntalo en minutos. ¿Cuántos minutos se dedican para una o para otra actividad? ¿Cuántos minutos nos toma a nosotros cosas que edifican y cosas que no edifican? El llamado, dice el pastor Núñez, es a meditar sobre lo que es bueno para el alma. Presentarnos carta abierta delante de Dios, siendo conscientes de que estar delante de Dios es estar delante de su mirada y que sus ojos, como dice Apocalipsis, son como llama de fuego, por lo que no hay manera de que podamos esconder algo de Él, no hay forma de que podamos mentirle al respecto de esto, cada uno de forma personal. No podemos ocultar el tiempo perdido en entretenimiento, en televisión, en nuestro celular. Asimismo, no hay manera que delante de Dios podamos presentarnos e inventarnos el tiempo devocional que no existe en nuestros hogares. No tenemos cómo excusar las horas y horas que pasamos con nuestra pareja y con nuestros niños en entretenciones vacías, mientras que un devocional cotidiano de 10 minutos nos resulta tortuoso. $12 horas de trabajo, 7 días a la semana, resultan naturales. Las reuniones con nuestros amigos, familia, para celebrar múltiples ocasiones, hay diferentes, de diferentes estilos, para celebrar nuestras vidas, para complacer a nuestros deseos este tiempo y tantas cosas en el que el tiempo se usa resultan más placenteras que reunir a esa misma familia, reunir a ese mismo grupo de amigos para compartir el evangelio que salva sus vidas, sus almas. Suena complejo. El precio que se paga por este descuido es muy alto. Es así con nuestros compromisos, es así con la iglesia, es así con nuestras familias, es así con nuestros hijos, es así con nuestra esposa, es así con nuestro Dios. La falta de tener un mundo organizado, aprovechando bien el tiempo, tiene un costo demasiado elevado. El no tener cuidado del tiempo nos hace andar, dice Efesios, como insensatos. Y exteriormente podemos dar cientos de excusas. En el exterior lucimos bien, pero cada uno
de nosotros entendemos de forma personal el estado de salud de nuestro mundo interior, cómo lucen nuestras vidas, no el exterior, sino el interior. Cómo lo vivió nuestro Señor Jesús. Y con esto me acerco al cierre. Si logramos ser conscientes de eso, entonces comparémoslo. No se compare con su vecino, no se compare. Trato de usar esta analogía cuando tenemos que hacer este tipo de autoevaluaciones. Normalmente nosotros como personas tenemos una tendencia, no nos fijamos a quienes están adelante, sino quienes están detrás de nosotros. Un ejemplo básico: estás haciendo una fila para entrar a cualquier lado y lo que te motiva no es tanto los que están al frente, sino todos los que están atrás. Entonces, no estoy tan mal. Sí, no estoy tan mal. Y tendemos a compararnos. Bueno, el vecino, no, ese vecino todos los días tomando. No, yo estoy bien. Cuando los fariseos quisieron hacer esto, cuando los fariseos trataron de poner en esa posición, pues que mira, yo soy tal cosa, no haciendo referencia a ellos, haciendo alusión en teoría a todos aquellos que ellos pensaban que estaban detrás, por debajo de ellos, Jesús, sin pestañear, les dice: las rameras y los ladrones van delante de nosotros. Nuestro punto de comparación no es con nosotros mismos, es mirar a Cristo Jesús. Comparados con Cristo Jesús, a la altura de Cristo Jesús, que está en las estrellas, no importa si yo estoy aquí a 2 metros por encima de ustedes o si ustedes están a 20 pisos por encima mío. Comparado con la altura de las estrellas, esto es irrelevante. ¿Cómo vivió nuestro Señor Jesús? Ahí es donde debemos poner nuestra atención. Y la palabra nos dice, nos enseña, su orden del día era perfecto. En su andar, en su aprovechamiento del tiempo, en su organización del tiempo, nuestro Señor, era irreprensible. No había tacha en él. La prioridad de cada minuto de su día era la comunión con su Padre Celestial. Desde la mañana temprano hasta tarde en la noche, Él entregó su vida, ofreciéndola como sacrificio diario, cotidiano, rutinario, riguroso, como sacrificio a Dios en olor fragante, para amar a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y para amar a su prójimo, a su enemigo, como a sí mismo. Hoy tenemos nosotros esta oportunidad y el llamado es importantísimo, es urgente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy tenemos esta oportunidad de comprenderlo si vamos y miramos el ejemplo perfecto en nuestro Señor Jesús. El descanso de sus jornadas extensas, laboriosas, arduas, amando a sus enemigos, sanando, librando, libertando, dando vista a los ciegos,
habla a los mudos, levantando al paralítico. Tras esas jornadas tan extenuantes, su descanso era la oración, la comunión con su Padre. Era la meditación de la ley. Salmos capítulo 1 dice: bienaventurado es el que en la ley de Jehová está su delicia. Eso le da un panorama muy diferente a lo que muchas veces sucede en nuestros hogares. Llegamos de la iglesia, qué descanso. Y vamos a descansar porque vengo cansado fui a enseñar algo, llegué cansado. No, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita con minutos, contando sus minutos. Por tanto, iglesia, haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Jesús, igual. Así que, y voy a usar las palabras del apóstol Pablo para cerrar, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis sus vidas, su tiempo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro sencillo culto racional. El tiempo cotidiano para Dios, el uso del tiempo. ¿Qué le parece si oramos? Señor y Dios, tu palabra, Señor, ha sido expuesta a nosotros esta mañana, y cuán grande, Señor, es, cuán maravillosa es, cuán hermosos son tus preceptos, tus mandamientos, tus estatutos. Cuán hermosa, Señor, es tu palabra. Cuánto amo yo tu ley, pues ella es vida, Señor, y es aliento para mi alma. Refresca, Señor, esfuerza, levanta al caído, Señor. Tu palabra, Señor, es delicia a nuestro paladar. Comprendiendo esto, Señor, comprendiendo esto que nos has enseñado esta mañana, a causa de esto, nosotros doblamos nuestras rodillas, Señor. Doblamos nuestras rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que tú, oh Señor, nos des, para que tú, oh Dios, proveas. Por favor, Señor, por favor, para que tú nos des, conforme a la multitud de tus misericordias, conforme a tus riquezas en gloria. Señor, danos hoy el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu Espíritu. Para que hoy, para que mañana, para que esta tarde, Señor, para que en mi casa, para que con mis hijos, para que con mi familia, para que con mi esposa o mi esposo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que seamos arraigados, para que seamos cimentados en la plenitud del amor tuyo. No rogamos otra cosa, Señor, sino ser plenamente capacitados para comprender, para vivir, para andar
y para vivir, Señor, conforme a la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, para conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que la iglesia, Señor, para los que hoy escuchan, Señor, para que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Oh Señor, y para aquel que es poderoso, nuestro Salvador, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.